Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic. Y el tema de hoy es la trágica vida de la actriz Natalie Wood. Así es, mis estrellas. Aunque Natalie Wood estaba destinada a Hollywood, sus inicios fueron todo menos glamorosos. Nació el 20 de julio de 1938, llamándose Natalia Nikolaevna Zaharenko. Su nombre después sería cambiado a los 4 años por Natasha Gurdin. Era hija de María Sudilova y su segundo marido, Nicolás Zaharenko. Su madre, que también usaba los nombres Mary, Marie y Musia, era de Barnaul. El abuelo materno de Natalie Wood era dueño de fábricas de jabón y velas, así como de una finca en las afueras de Barnaul. Con el inicio de la Guerra Civil Rusa, su familia huyó de Rusia hacia China, estableciéndose como refugiados en Harbin. Su madre estuvo casada anteriormente con el mecánico armenio Alexander Tatulov de 1925 a 1936. Tuvieron una hija llamada Olga y se mudaron a los Estados Unidos en barco en 1930 antes de divorciarse 6 años después. El padre de Natalie Wood era un inmigrante ruso carpintero. El abuelo paterno de Natalie Wood era un empleado de una fábrica de chocolate que se unió a las fuerzas civiles antibolcheviques durante la guerra y murió en Vladivostok tras una batalla entre el ejército rojo y los soldados rusos blancos. Después de eso, su viuda y sus 3 hijos huyeron a Shanghái y posteriormente se mudaron a Vancouver, Canadá, en el momento en que la abuela paterna de Wood se volvió a casar en 1927. En 1933 se mudaron a los Estados Unidos. Los padres de Natalie Wood se conocieron cuando su madre todavía estaba casada con Tatulov, su primer marido, y se casaron en febrero de 1938, 5 meses antes de que naciera Natalie Wood. Un año después del nacimiento de Natalie, su padre cambió el apellido de la familia a Gurdin. En 1942 compraron una casa en Santa Rosa, California. Después de haber sufrido la Gran Depresión económica, el padre de Natalie Wood comenzó a abusar de la bebida y su adicción por el alcohol lo transformó de un tierno protector en un agresor violento, y eso no fue todo. Natalie Wood tenía que lidiar con algo más que su padre. Con su talento para la manipulación, su madre María pudo haber sido aún peor. Con una brújula moral sesgada, María deliberadamente provocaría las explosiones en el temperamento de su marido. Y no solo eso, sino que su hija Lana más tarde la llamó mentirosa patológica. Dirigiendo a la familia, o más bien manipulándola con su talento para el melodrama y supersticiones extrañas, María no proporcionó a sus hijas una educación estable. Natalie Wood, sin embargo, no podía saber que esto era solo el comienzo de la pesadilla. Cuando una adivina predijo la fama futura de Natalie Wood, diciendo que algún día sería conocida en todo el mundo, su madre se aferró a esta información y se guió por ella. A partir de entonces, María se convirtió en la madre manager, la madre de escenario más dominante que podamos imaginar. Se obsesionó con llevar a Natalie Wood a la industria del entretenimiento. Lamentablemente, la pequeña Natalie no tuvo muchas opciones al respecto. Arrastrada al centro de atención en contra de su voluntad, el camino de Natalie Wood hacia el estrellato fue mucho más escalofriante de lo que la mayoría de la gente cree. Hay muchas posibilidades de que, sin su impertinente madre, Natalie Wood nunca se hubiera convertido en actriz. Aunque poseía un talento natural para la actuación, no le gustaba tanto el cine como a su madre. María fue la cazadora que definió los papeles para su hija, y Natalie simplemente aceptó. Sin embargo, una vez que le consiguió a Natalie una plataforma, fue cuando comenzó el verdadero espectáculo de terror. La madre de Natalie quería que su hija fuera la mejor, pero eso tenía un precio asombroso. Y es que para lograr las escenas emocionales, María, la madre de Natalie, la entrenó de las formas más dementes posibles. Para asegurarse de que una escena de llanto transcurriera sin problemas, María una vez le presentó a Natalie una mariposa y luego comenzó a arrancarle las alas frente a ella. Por supuesto, esta crueldad funcionó a las 1000 maravillas e hizo que la pequeña Natalie se derrumbara emocionalmente justo antes de que el director gritara ¡acción! Pero si creen que esto fue todo, esta clase de manipulaciones maternales no terminaron ahí. María cuidó a Natalie sin piedad, preocupándose únicamente por el calibre de la actuación de su hija y ciertamente controló las emociones de Natalie. Además del cruel asunto de las mariposas, María también obsequiaba a Natalie con historias horribles sobre la crueldad animal o hablaba sobre el querido perro de la familia que había fallecido. La pobre Natalie era una simple marioneta, y eso la llevó por un camino increíblemente traicionero.
Quizás una de las verdades más inquietantes de la infancia de Natalie Wood fue su miedo al agua. Teniendo en cuenta el papel que jugó el agua en su trágica desaparición, es aún más escalofriante saber el origen de la fobia de Natalie. Una vez más, todo tuvo su origen en su madre. La hermana mayor de Natalie, Olga, dijo más tarde: «Mi madre tenía miedo de nadar y le dijeron que se ahogaría, así que esto se lo transfirió a Natalie». Sin embargo, este miedo seguramente la perseguiría por el resto de su vida después de una experiencia de filmación traumatizante. La fobia de Natalie Wood al agua era extrema, le impidió aprender a nadar e incluso cuando se bañaba no podía meter la cabeza bajo el agua. Y luego esto empeoró aún más. En el set de grabación de la película The Green Promise, algo así como La Promesa Verde, Natalie Wood, de 9 años de edad, casi se ahoga cuando una escena salió terriblemente mal. Le dijeron que cruzara corriendo un puente que solo colapsaría después de que ella llegara a un lugar seguro. Desafortunadamente, el puente cedió mientras ella todavía estaba sobre él, enviando a Natalie a las profundidades del agua y provocando que se rompiera la muñeca. La pobre Natalie Wood no tenía idea de que este trauma temprano presagiaba extrañamente su desastroso futuro. Natalie Wood se hizo conocida como una estrella infantil y fue más famosa por su papel en el clásico navideño Milagro en la calle 34. Sin embargo, no podía seguir siendo una niña para siempre. A medida que superó sus años difíciles, llegó el momento de ver si Natalie Wood podía dar el peligroso salto de actriz infantil a joven estrella. Pero las oportunidades en Hollywood rara vez son gratuitas. A medida que Wood se convirtió en una hermosa joven, surgieron nuevos peligros. Natalie era una niña adorable y, a medida que atravesaba su adolescencia, se convirtió en una joven deslumbrante. Desafortunadamente, esto la puso en la mira de ejecutivos de estudio lascivos y, en el caso de Natalie, de un director muy espeluznante. Cuando Natalie Wood, de 16 años, audicionó para la película Rebelde sin causa, llamó la atención del director Nicholas Ray, de 42 años de edad. Con algunas dinámicas de poder serias en juego, la introducción de Natalie al mundo adulto de la actuación fue todo menos inocente. Acosada por el director Nicholas Ray, Natalie, menor de edad, se encontró víctima de una situación inapropiada y, sin embargo, todavía quería el papel de Judy en la película Rebelde sin causa. Desafortunadamente, entretener a Ray no necesariamente significaba que ella hubiera conseguido el papel. Otras actrices increíbles estaban consideradas como candidatas para el papel, incluidas Jane Mansfield y Debbie Reynolds. Natalie Wood, enojada, se encontró en el limbo, hasta que una noche imprudente cambió todo. Una fatídica noche, Natalie Wood y el actor Dennis Hopper se embarcaron en una salida muy irresponsable llena de bebida y diversión, y terminó en un desastre. Ambos actores terminaron involucrados en un accidente automovilístico y tuvieron que llevar a Natalie al hospital. Pero no todo fue pesimismo. Cuando el director de la película, Nicholas Ray, llegó hasta la cama de hospital de Natalie, escuchó al médico llamar a Wood una maldita delincuente juvenil. Esto animó a Natalie y es posible que su reacción le haya valido el papel de su vida. Incluso arropada en la cama de hospital, Natalie Wood solo tenía una cosa en mente: conseguir el papel en la película Rebelde sin causa. Y fue entonces cuando se le ocurrió. Acababa de sufrir un accidente automovilístico. Literalmente era una rebelde sin causa. Cuando el médico la insultó llamándola maldita delincuente juvenil, ella se volvió hacia el director Ray y le dijo emocionada: «¿Escuchaste cómo me llamó, Nick? Me llamó maldita delincuente juvenil. Ahora, ¿obtendré el papel?» Bien, en realidad no sabemos si el irresponsable accidente automovilístico de Natalie Wood le valió el papel, pero aún así, el espeluznante director Nicholas Ray finalmente le cumplió a su novia a su conquista poco ética y envió a la compañía Warner Brothers un mensaje que selló el trato. Escribió: «Acabamos de pasar 3 días probando a 32 chicos. Solo hay una chica que ha mostrado capacidad para interpretar a Judy y es Natalie Wood». Después de todos los acercamientos cuestionables con el director y una noche de fiesta imprudente, Natalie Wood finalmente tenía su pie en la puerta de acceso y no estaba dispuesta a desperdiciar esta oportunidad. Resulta que Natalie Wood realmente era la mejor opción para Rebelde sin causa. De hecho, su actuación fue tan impresionante que incluso obtuvo una nominación a Mejor Actriz de Reparto. Sin embargo, también marcó un punto de inflexión. Para Natalie Wood, este fue realmente el primer guión que realmente parecía dirigido a ella, un proyecto del que realmente quería ser parte.
Aún así, Natalie enfrentó un nuevo desafío. Aunque sus padres controladores, manipuladores, no habían aprobado el papel, ella se mostró firme en su posición y siguió los dictados de su corazón. La calidad de la película Rebelde sin causa y la muerte de James Dean una semana antes del estreno convirtieron al filme en un fenómeno popular y en una obra de culto que, además de consagrar definitivamente a Natalie Wood, le proporcionó la primera de sus 3 nominaciones al Oscar. La película fue un gran éxito, pero desafortunadamente el entusiasmo de su carrera solo enmascaró uno de los secretos más oscuros de Natalie Wood. A primera vista, Natalie, de 16 años, parecía haberlo logrado, pero a puerta cerrada vivía una vida muy diferente. Solo años después de que se publicara su biografía escrita por Susan Finstad, salió a la luz uno de los capítulos más inquietantes de la vida de Natalie Wood. Supuestamente la habían invitado a una de las suites del hotel de su ídolo para una audición, y la situación tuvo un giro horrible. Según se informa, una estrella, un actor muy reconocido y casado, la había agredido brutal e íntimamente cuando solo tenía 16 años. Natalie salió del encuentro petrificada, herida y demasiado aterrorizada para pedir ayuda. Nunca acudió a las autoridades, sino que confió en algunos de sus amigos más cercanos. Posteriormente, incluso la hermana de Natalie, Lana, confirmó estos rumores y reveló que había sucedido en el hotel Chateau Marmont. Pero, ¿quién fue el culpable? Aunque Natalie nunca nombró abiertamente a su violador, lo odió absolutamente hasta el día de su muerte. Además, los rumores sobre su verdadera identidad siguen proliferando hasta el día de hoy, y el sospechoso número 1 parece ser Kirk Douglas. De hecho, cuando falleció en 2020, fue el nombre de Natalie Wood el que empezó a hacer tendencia en las redes sociales. Más allá de eso, sin embargo, la historia parece terminar ahí. Es probable que nunca sepamos la verdad detrás de uno de sus momentos más difíciles. Desafortunadamente para Natalie, sin embargo, el destino tenía muchas más sorpresas reservadas para la desafortunada actriz. Cuando tenía 18 años, Natalie Wood estaba muy enamorada de una celebridad, nada menos que Elvis Presley. Deslumbrada por su música y su buena apariencia, deseaba desesperadamente conocerlo. A petición suya, el antiguo coprotagonista y amigo de Natalie, Dennis Hopper, presentó a las 2 estrellas. Cuando estos dos se vieron, comenzaron a volar chispas, pero todo estaba condenado a un final increíblemente complicado. Cuando se trataba de impresionar a su nueva novia, Elvis no se contuvo. En una de sus primeras citas, demostró su poder de estrella alquilando un teatro completo. Gestos magnánimos como estos ciertamente encantaron a Natalie, y pronto la pareja estuvo lista para llevar su relación al siguiente nivel. Elvis quería llevarse a Natalie a casa para que conociera a su familia, pero fue un gran error. Natalie siguió con entusiasmo a su famoso novio de regreso a Memphis, Tennessee, para conocer a su madre Gladys, pero al llegar su emoción rápidamente se convirtió en horror, y es que Elvis era un niño de mamá de principio a fin, y compartía un vínculo bastante íntimo con su madre, tal vez demasiado íntimo. En una ocasión inquietante, Gladys, la mamá de Elvis, incluso le pidió a su hijo que se sentara en su regazo. Natalie se sentía consternada por el pegajoso afecto de Elvis por su madre. Ella no sentía más que indiferencia hacia Gladys, y como era de esperar, el sentimiento era mutuo, era recíproco. Aunque Elvis pensó que llevar a su casa a una joven estrella exitosa impresionaría a su madre, sucedió todo lo contrario. Gladys no solo estaba celosa, sino que no aprobaba a Natalie en lo más mínimo. Ver a esta hermosa chica revolotear por su casa vestida únicamente con un camisón diminuto escandalizó absolutamente a la matriarca. A partir de ahí todo fue cuesta abajo. Después de que Natalie conoció a Gladys, nada pudo salvar su relación con el rey del rock and roll. Solo unos días después de llegar, llamó a su hermana Lana, presa del pánico, y le dijo: «Gladys lo ha arruinado todo, no tengo ninguna posibilidad. Sáquenme de esto y rápido». Como tal, Natalie mintió a los Presley acerca de tener una emergencia familiar y salió de allí lo más rápido que pudo. Sin embargo, aunque parecía que Natalie siempre tenía mala suerte en el amor, su mayor romance estaba a la vuelta de la esquina. Para contar la historia de Natalie Wood y Wagner hay que empezar desde el principio. Cuando solo tenía 10 años, la actriz vio a Wagner, de 18 años, pavoneándose por el pasillo de los estudios 20th Century Fox. En una entrevista de 1976, recordó el fatídico momento en que lo vio. Ella dijo: «Me volví hacia mi madre y le dije, me voy a casar con él». Con una vida prácticamente plagada de extrañas coincidencias y profecías, no es de extrañar que esta predicción se haya hecho realidad.
Años más tarde, Natalie Wood y Wagner tuvieron la oportunidad de conocerse de verdad, y esta vez Natalie era una adulta de verdad, gracias a Dios. Sin embargo, su lindo encuentro no fue todo romance y mariposas. De hecho, la pareja fue creada por el estudio, que creía que tal cita podría generar la publicidad muy necesaria para la prometedora actriz. Tenían razón, por supuesto, y afortunadamente la cita se desarrolló sin problemas. Natalie pensó que finalmente había encontrado a su príncipe azul, pero solo el tiempo revelaría sus verdaderos colores. A partir de ahí, Natalie se rindió a su romance de cuento de hadas con Wagner. Como pareja, estos dos bellos actores realmente parecían una pareja hecha a mano, y al año siguiente un brillante anillo de perlas y diamantes se encontraba en el delgado dedo de Natalie. Wagner le había propuesto matrimonio con un movimiento clásico, colocando la sortija en una copa de champán para que Natalie la encontrara. Un año después de la cita organizada por el estudio, se casaron en Arizona. Su romance había despertado tanto interés que hubo que cubrir las ventanas de la iglesia para evitar las miradas de los cientos de curiosos y periodistas que se agolpaban en el exterior. Jóvenes y guapos eran los favoritos de las revistas, pero mientras ella era una estrella consolidada, él no encontraba un hueco en la industria. Era guapo y no carecía de talento, pero no deslumbraba. Tanto su físico atildado como su estilo interpretativo pertenecían al pasado. Era el yerno ideal, pero no el novio soñado. Robert Wagner se había codeado con las estrellas mientras trabajaba en el club de golf de Bel Air, donde fue caddy de Clark Gable, y llegó a Hollywood gracias a su amistad con el hijo de Fred Astaire, a quien conoció en la academia militar. Robert Wagner solo era uno de tantos guapos que se paseaban por los estudios esperando a que alguien los eligiese. En su primera audición lo rechazaron y acabó en manos de Henry Wilson, nombre que resultará familiar a quienes hayan visto la serie Hollywood del año 2020. Una serie que, narrando la historia de un Hollywood alternativo, un Hollywood que nunca existió, puso de relieve el lado oscuro y verdadero del Hollywood que nadie conoció. Henry Wilson fue el despiadado Pygmalión que convirtió a Rock Hudson en estrella a costa de su vida privada. Este representante de estrellas era famoso tanto por diseñar noviazgos y matrimonios que distrajeran al público de las verdaderas vidas de sus representados, como por abusar sexualmente de los actores con los que trabajaba. Al contrario que Natalie Wood, Robert Wagner no era un rebelde, era el reverso de actores atormentados como James Dean o Montgomery Clift. Aceptaba los papeles que le ofrecían, iba a estrenos, y siempre tenía tiempo disponible para llevar flores a la reina del chisme de Hollywood, Hedda Hopper, ante quien caer en desgracia podía significar adiós a Hollywood. Sin embargo, mientras la vida romántica de Natalie iba en el camino de ser felices para siempre, su carrera se enfrentaba al olvido total. Debido a que su estudio dictó toda su carrera, Natalie Wood estaba cada vez más descontenta con sus papeles. En un esfuerzo por mantenerse firme, hizo algo que casi lo arruina todo. Se negó a actuar tanto en la película The Miracle o El Milagro como en A Summer Place o Un Lugar de Verano. Fue un movimiento audaz, pero a la compañía Warner Brothers no le gustó este acto de rebelión y suspendió a Natalie durante 18 meses. Afortunadamente, la terquedad de Natalie no fue en vano, y después de pelearse con el director del estudio, Jack Warner, finalmente tuvo derecho a elegir una película por año. Aún así, su carrera estaba en peligro. Cuando Natalie volvió a la carga, se enfrentó a una carrera atrapada en una espiral descendente, pero aunque parecía que ella estaba a punto de salir, logró conseguir un papel que la salvó de la oscuridad. Cuando el director Elia Kazan le eligió para Splendor in the Grass de 1961, salvó la carrera de Natalie. No solo eso, sino que trabajar con Elia Kazan era un sueño para Natalie. Desde la película de Elia Kazan, Un tranvía llamado Deseo, de 1951, Natalie Wood había sido una gran admiradora de su trabajo, por lo que era bastante apropiado que su proyecto más transformador le permitiera colaborar con el director que más admiraba. La experiencia de Natalie Wood trabajando en Splendor in the Grass, que en español se llamó Esplendor en la hierba, le permitió profundizar en sí misma y llevar su actuación al límite. Su biógrafa escribió más tarde: trabajar con Kazan la llevó a las mayores alturas emocionales de su carrera. La experiencia fue estimulante, pero desgarradora para Natalie, quien enfrentó sus demonios en esta película. Sin embargo, el filme, la película, desafió a Natalie en más de un sentido. De hecho, incluso desafió su matrimonio. Cuando la carrera de Natalie Wood comenzó a dispararse, su éxito superó con creces al de su marido, Robert Wagner.
Cuando interpretó su papel más famoso de María en West Side Story o Amor sin barreras de 1961, Natalie se había convertido en un nombre muy conocido. Más adelante, sin embargo, Wagner afirmó que nunca compitió con su esposa y que, en cambio, fueron las presiones de su nueva celebridad las que desgastaron su matrimonio. Aunque su razonamiento parece sólido, en ese momento los chismes estaban al rojo vivo con algunos rumores muy escandalosos. Después de que Natalie y Wagner terminaron en 1962, no pasó mucho tiempo antes de que ella tuviera un nuevo novio colgado de su brazo, y verlo puso nerviosa a la prensa. Natalie Wood comenzó a salir con Warren Beatty, su antiguo coprotagonista en la película Esplendor en la hierba. No fue difícil hacer los cálculos. Por encima, en la superficie, las cosas simplemente no cuadraban. Natalie Wood había engañado a su marido con Warren Beatty, su infidelidad provocó su separación. En el documental del año 2020 titulado Natalie Wood, What Remains Behind o Natalie Wood, Lo que queda detrás, la infidelidad no se cita como el motivo del divorcio de Natalie y aparentemente ni siquiera engañó a Robert Wagner. Sin embargo, en lo que respecta a los rumores, las acusaciones más sorprendentes sobre la separación provinieron de la propia hermana de Natalie, Lana. Según ella, Wagner era el verdadero culpable y los detalles no eran bonitos. Lana afirmó que Wagner estaba en el centro del colapso del matrimonio. Al parecer, Natalie Wood lo había encontrado en una posición muy comprometedora en la cama, enredado con otro hombre. Por supuesto, Wagner ha negado con vehemencia estos rumores y se apegó a su explicación muy clara y ordenada. Aún así, un extracto de las memorias inéditas de Natalie Wood solo aumenta el misterio que rodea la ruptura. Ella escribió: «Es demasiado doloroso para mí recordar impreso el incidente que condujo a la ruptura final. Fue más que la gota que colmó el vaso, fue la realidad aplastando la frágil red de fantasías románticas con la fuerza de un mazo». La escritora Susan Finstad, que ya había escrito una biografía sobre Natalie Wood en 2001, volvió a la carga en 2020 con otra biografía titulada Natalie Wood, The Complete Biography, o Natalie Wood, la biografía completa. En este libro revela el motivo que acabó con el primer matrimonio de Natalie con Robert Wagner. En su libro, Finstad describe con detalle cómo Natalie Wood, que entonces tenía 22 años, se despertó en medio de la noche en la mansión de Beverly Hills en la que se instalaron tras casarse. Se despertó pues asustada por no tener a su marido a su lado. Ella tenía miedo a la oscuridad desde pequeña. Al bajar por las escaleras, descubrió a Robert Wagner, un actor consagrado ya por entonces, teniendo relaciones con su mayordomo llamado David Cavendish. El libro asegura además que los rumores sobre la bisexualidad de Robert Wagner circulaban sin cesar por Hollywood y que Natalie estaba al tanto. Nunca les dio demasiada importancia, cegada de amor y decidida a casarse con el hombre de su vida, hasta que le pilló en brazos de su mayordomo inglés. Tras la ruptura entre Natalie Wood y Robert Wagner, se hizo oficial la relación de Natalie y Warren Beatty. Wagner, devastado, quiso recuperarla. Con su carrera parada, planeaba irse a Europa y le pidió a Natalie que le acompañase. Ella, obviamente, no lo hizo. Sus caminos se separaron. Como nos enseñó la película de Quentin Tarantino, Érase una vez en Hollywood, del año 2019, Europa en aquel entonces era el lugar en el que las estrellas de Hollywood podían mantener cierto estatus, pagar sus mansiones con piscina y encabezar películas, ser cabeza de león en lugar de cola de ratón en Hollywood. Robert Wagner además encontró el amor, se casó con Marion Marshall, exmujer de Stanley Donen, y tuvieron una hija, pero el matrimonio fracasó. Natalie Wood saltó de una relación complicada a otra. Su tiempo con Warren Beatty no fue exactamente un paseo por el parque. Los dos estaban peleando todo el tiempo, y sus discusiones, sus peleas, iban de la mano con su juego de pasión. Más tarde ella dijo: «Nuestra aventura fue una colisión de principio a fin». Después de solo 2 años, abandonaron la relación, pero las consecuencias dejaron a Natalie en ruinas. A raíz de otra ruptura, Natalie comenzó a tambalearse. Su salud mental comenzó a empeorar y pronto, incluso actuar, se volvió completamente agotador. Su experiencia en el set de The Great Race o La Gran Carrera realmente la dejó exhausta y, después de superar el proyecto, intentó quitarse la vida. Sin embargo, después de tragar demasiadas pastillas para dormir, Natalie Wood se dio cuenta de repente que quería vivir. Afortunadamente buscó ayuda a tiempo y sobrevivió. Pero aunque Natalie se estaba desmoronando, el público solo vio el rostro de una actriz de gran éxito. Sin embargo, no pudo ocultar la verdad para siempre.
Natalie Wood alcanzó su máximo estrellato a mediados de los años 60. De hecho, era una de las protagonistas más cotizadas, compartiendo marquesinas con otras grandes como Elizabeth Taylor y Audrey Hepburn. Sin embargo, bajo la máscara de la fama, sus emociones estaban fuera de control. Necesitaba terapia para superar sus demonios internos, pero ni siquiera eso fue suficiente. Natalie Wood se dio cuenta de que necesitaba hacer un cambio drástico en su estilo de vida. Cuando se trataba de la salud mental de Natalie, Hollywood no era exactamente un bálsamo curativo, sino todo lo contrario. Había llegado el momento de huir, al menos por un tiempo. Decidió pagarle a Warner Brothers $175,000 para escapar de su contrato. Y eso no fue todo. Todo tenía que desaparecer y en poco tiempo Natalie Wood había purgado su vida como actriz. Despidió a sus agentes, publicista, contador, gerentes y abogado. Al final de la década, la problemática actriz se casaría nuevamente. Sin embargo, antes de decir sí, quiero, ciertamente mantuvo romances con varios pretendientes famosos, incluidos Michael Caine y David Niven. Su vida amorosa estuvo por todas partes y, por un breve momento, también estuvo comprometida con Ladislav Blatnik, un fabricante de zapatos. Sin embargo, no fue hasta 1969 que encontró una pareja aparentemente perfecta. El matrimonio de Natalie Wood con el productor de cine Richard Gregson fue fructífero, pero increíblemente breve. Un año después de casarse, la feliz pareja dio la bienvenida a su primera hija, llamada Natasha. Por un breve tiempo, fueron felices. Es decir, hasta que Gregson le hizo a Natalie una terrible traición. Ella sorprendió a su marido teniendo una conversación sórdida con su secretaria, y después de eso toda su confianza se fue por la ventana. Pero Natalie Wood no tenía intención de quedarse sola. Solo unos meses después de divorciarse, cayó en los brazos de otro hombre, y su identidad conmocionó a todo el mundo. En 1972, Natalie Wood regresó con su primer marido, Robert Wagner. El cambio fue rápido, pero parecía que la pareja todavía compartía un profundo amor el uno por el otro. Reavivaron su romance después de que Natalie lo visitó en Palm Springs. Más tarde, ella le dijo a la revista People: «Hablamos sobre lo que había sucedido con nuestros matrimonios. Se había convertido en un hombre en lugar de un niño». 2 años más tarde, la pareja reunida dio la bienvenida a una hija llamada Courtney. Natalie parecía haberse recuperado de un lugar muy oscuro. Encontró terapia, hizo las paces con su esposo y tenía una familia amorosa que criar. Dedicó casi todo su tiempo a sus hijos y trabajó en algunos proyectos aquí y allá. Incluso los fanáticos de Natalie la apoyaron, adorando a su familia de celebridades perfecta. Todo parecía encajar para Natalie, pero lo que ella no sabía era que su tiempo bajo el sol se vería trágicamente truncado. En 1981, Natalie Wood, de 43 años de edad, abordó el yate llamado Splendor o Esplendor de su marido, completamente ajena a los peligros que le esperaban. Robert Wagner y Natalie Wood habían invitado al actor Christopher Walken, con quien en esos meses eran compañeros de elenco del filme de ciencia ficción Brainstorm, a navegar con destino hacia la isla Catarina, lugar de aguas cristalinas y paisajes comparables con los de la Mediterránea Capri. Zarparon desde la ciudad de Los Ángeles el 27 de noviembre y durante esa jornada y la siguiente recorrieron varios de sus atractivos. Por la noche del 28, los 3 actores compartieron una cena en el restaurante Dogs Harbor Reef, donde el alcohol corrió abundantemente. Descorcharon 2 botellas de vino y otras 2 de vino espumoso. A las 22 horas ya estaban de vuelta a bordo del yate Splendor. La fatídica noche del 28 de noviembre comenzó de manera bastante inocente, pero lo que comenzó como una reunión relajante terminó en la infamia. A la mañana siguiente, todos en el yate Splendor se despertaron y descubrieron que Natalie había desaparecido, pero la verdad sobre su paradero fue absolutamente escalofriante. Con el pedido de ayuda a la Guardia Costera, también se dio aviso de que faltaba la lancha de goma, la lancha llamada Prince Valiant o Príncipe Valiente, que se usaba para los recorridos cortos o desplazarse rápidamente hacia la costa. Lo que se sospechaba era que Natalie Wood se había ido en ella. A las pocas horas de búsqueda dieron con la lancha, pero no había un solo rastro de la actriz. El hallazgo del cadáver se produjo a las 7:45 de la mañana, cuando fue encontrado flotando junto a unas rocas no muy lejos del yate. La querida actriz, que temía absolutamente al agua, se ahogó trágicamente. Aunque los acontecimientos que condujeron a la desaparición de Natalie Wood han seguido siendo un misterio durante décadas, existen algunas pistas sobre lo que pudo haber sucedido.
La repentina desaparición de Natalie Wood tenía un gran signo de interrogación sobre ella. Richard Wagner afirmó que cuando se quedó dormido, su esposa no estaba con él, pero hay bastantes pruebas que hacen sospechar del propio Wagner. Por un lado, su historia cambió. Cuando el capitán Dennis Davern dijo que había oído a la pareja pelear esa misma noche, Wagner lo negó por completo. Sin embargo, cuando Wagner publicó sus memorias, Robert Wagner finalmente terminó admitiendo que esa noche habían discutido los tres: Christopher Walken, Natalie Wood y él. ¿Y cuál fue el motivo? La importancia de la carrera profesional frente a la vida conyugal. Robert Wagner, tras su regreso con su exmujer y participar en series destacadas de televisión, había recuperado su fama luego de años de estancamiento. En ese momento estaba grabando la serie de un matrimonio de detectives, Heart to Heart. Natalie, en cambio, había estado abocada a la maternidad, sufría de ansiedad y estaba saliendo de una fuerte depresión, de manera que él había vuelto a la cima y la carrera de ella estaba en declive. Pero existieron otros rumores sobre lo que habría desencadenado la pelea seguida de la tragedia. Los celos de Robert Wagner frente a una supuesta infidelidad, una relación entre Christopher Walken y Natalie Wood, que encolerizado habría reventado una botella de vino contra la pared exclamando: «¿Te estás acostando con mi mujer?». Esa acalorada discusión habría llevado a la actriz en estado de ebriedad a intentar subir a la lancha y preferir la oscuridad del mar que quedarse en medio de una pelea. Pero ese no es el único rumor, hay otros. Otra escena de celos, la de ella al descubrir una relación entre su marido y su compañera de elenco. Son todas habladurías y es poco lo que se sabe fehacientemente. A este respecto, Stephanie Powers, la coprotagonista de Robert Wagner en la serie Heart to Heart, mencionó que si bien algunos fanáticos habían creído durante mucho tiempo que ella y Robert Wagner eran realmente una pareja, tuvieron un tipo de relación completamente diferente. Ella aclaró en una entrevista: «Somos como hermanos que se gustan mucho. Cuando trabajábamos juntos, a veces nos daban ataques de risa y tenían que enviarnos a casa, en el contexto de lo que realmente es nuestra relación personal». Stephanie Powers era consciente de que se seguía especulando en torno a la muerte de Natalie Wood. En respuesta a las acusaciones, Stephanie Powers dijo: «Hay personas que, siempre que pueden, intentan ganar algo de dinero vendiendo la historia. Y es que, en una fatídica coincidencia, fue en el mes de noviembre de 1981 cuando murieron Natalie Wood y William Holden». William Holden tenía una relación con Stephanie Powers, y mientras que Natalie Wood falleció ahogada, William Holden, un conocido alcohólico, fue encontrado muerto en su casa a los 63 años después de tropezar y golpearse la cabeza. Respecto a los rumores, el abogado, el representante de Wagner, dijo al medio Fox News en aquel entonces, refiriéndose a los medios sensacionalistas: «Son seres humanos despreciables que aprovechan la muerte accidental de un querido miembro de la familia Wagner. Deberían avergonzarse de sí mismos». Stephanie Powers admitió que los fallecimientos repentinos que ocurrieron en aquel fatídico noviembre fueron difíciles de sobrellevar. En la entrevista entre lágrimas, Powers dijo: «Ese fue un periodo muy trágico. Sin embargo, el espectáculo tenía que continuar». Ella dijo: «Teníamos una obligación, no teníamos muchas opciones». Stephanie Powers dijo que ella y Robert Wagner confiaron el uno en el otro para darle sentido a esta doble tragedia. Explicó: «De todos modos, éramos muy cercanos, nos ayudamos mutuamente». En el momento de la muerte de William Holden, él y Stephanie Powers se habían separado, pero aún se mantenían en estrecho contacto. Anteriormente estuvieron juntos durante 9 años. Después de estos acontecimientos, Christopher Walken no volvió a pronunciarse acerca del caso. Siguió haciendo sus películas. Pero eso no fue todo. Cuando se dio a conocer el informe de la autopsia de Natalie Wood, esto planteó aún más preguntas. Su cuerpo mostraba evidencia de algunas lesiones obvias, hematomas en el cuerpo y un rasguño en la mejilla, y sin embargo el forense no pudo precisar cómo sufrió realmente tales inflicciones en su cuerpo. En cambio, planteó la hipótesis de que la mezcla de alcohol y analgésicos exacerbó su intoxicación. Al intentar subir al bote, la inestable actriz podría haberse caído accidentalmente. Pero incluso esta hipótesis parecía débil. La hermana de Natalie Wood, Lana, no creyó ni por un segundo que su hermana habría abandonado el yate sola. Después de todo, Natalie tenía una terrible fobia al agua, pero quizás la evidencia más escalofriante provino de algunas personas a bordo de otro barco. En el momento en que Natalie Wood desapareció, los testigos recuerdan haber escuchado a una mujer pedir ayuda a gritos. Toda esta evidencia contradictoria apuntaba a algo siniestro, y sin embargo faltaban demasiadas piezas del rompecabezas.
Solo años después, el capitán del yate Splendor presentó nuevas y horripilantes pruebas. En 2011, el caso de Natalie Wood se reabrió después de que Dennis Davern confesara haber mentido a las autoridades sobre la noche de su fallecimiento. Además de dar a conocer la reveladora discusión entre Natalie y Wagner, también afirmó que la actriz había estado coqueteando abiertamente con su invitado Christopher Walken. Esto enfureció tanto a Wagner que cuando no pudieron encontrar a Natalie a bordo, hizo lo indescriptible. Según Davern, según el capitán, Wagner supuestamente le dijo que no la buscara en el agua y que no pidiera ayuda. Básicamente, el capitán abrió una caja de Pandora completamente nueva. Le echó toda la culpa a Wagner. De repente, el afligido viudo fue elegido como el villano asesino. En 2018, Robert Wagner se convirtió en una persona de interés en la investigación del fallecimiento de Natalie Wood. Sin duda fue la última persona que la vio con vida, y las autoridades afirman que existe una clara posibilidad de que la actriz fuera golpeada antes de ahogarse en su tumba de agua. Wagner, por supuesto, negó todas las acusaciones. Robert Wagner finalmente terminó admitiendo que esa noche habían discutido los tres, Christopher Walken, Natalie Wood y él. ¿Y cuál fue el motivo? La importancia de la carrera profesional frente a la vida conyugal. Robert Wagner, tras su regreso con su exmujer y participar en series destacadas de televisión, había recuperado su fama luego de años de estancamiento. En ese momento estaba grabando la serie de un matrimonio de detectives, Heart to Heart. Natalie, en cambio, había estado abocada a la maternidad, sufría de ansiedad y estaba saliendo de una fuerte depresión, de manera que él había vuelto a la cima y la carrera de ella estaba en declive. Pero existieron otros rumores sobre lo que habría desencadenado la pelea seguida de la tragedia. Los celos de Robert Wagner frente a una supuesta infidelidad, una relación entre Christopher Walken y Natalie Wood, que encolerizado habría reventado una botella de vino contra la pared exclamando «¿Te estás acostando con mi mujer?». Esa acalorada discusión habría llevado a la actriz en estado de ebriedad a intentar subir a la lancha y preferir la oscuridad del mar que quedarse en medio de una pelea, pero ese no es el único rumor, hay otros. Otra escena de celos dentro del mismo triángulo amoroso, la de ella al descubrir una relación entre su marido y su compañera de elenco. Son todas habladurías y es poco lo que se sabe fehacientemente. Después de estos acontecimientos, Christopher Walken no volvió a pronunciarse acerca del caso. Siguió haciendo sus películas. Después de quedar viudo, Robert Wagner se casó en 1991 con la actriz y amiga de la escuela Jill St. John. Ahora bien, tratándose de Natalie Wood, su misteriosa desaparición no fue lo único sensacional en ella. Los chismes continuaron haciendo que la fallecida actriz volviera a ser el centro de atención, y en el año 2003, otro de sus escandalosos secretos salió a la luz. Cuando Natalie Wood tenía solo 15 o 16 años, se involucró con una estrella de muy alto perfil que era mucho mayor que ella. Su nombre no era otro que Frank Sinatra, y debido a que su relación era moralmente incorrecta, no tuvieron más remedio que mantenerla en secreto. Sin embargo, hubo una persona que fue testigo de la repugnante seducción de una chica menor de edad. En la ayuda de cámara, el valet de Sinatra, George Jacobs, escribió unas sórdidas memorias tituladas Mr. S. My Life with Frank Sinatra, algo así como El Señor S. Mi vida con Frank Sinatra, y sus páginas revelaron por completo las espeluznantes relaciones de su jefe con Natalie Wood. Aparentemente, el cantante de ojos azules había quedado prendado de la actuación de Wood cuando ella solo tenía 9 años, cuando apareció en la película Milagro en la calle 34. Pero no tenía idea de que tan solo unos años después tendría la oportunidad de cortejarla. Cuando se trata de la relación de Natalie Wood con Frank Sinatra, su ambiciosa madre tuvo parte de culpa. La increíblemente ambiciosa madre rusa la había presionado hacia Frank, quien no necesitaba presionarse a sí mismo. Ella tenía a su hija toda emperifollada, totalmente lista como una carnada, con un vestido de fiesta negro ajustado. Y el señor S., el señor Sinatra, lo hizo a lo grande. Pero los horribles detalles no acabaron ahí. Al principio los momentos iniciales de Natalie con Sinatra parecían inofensivos. Él le habló sobre sus perspectivas profesionales e incluso le cantó. Pero a partir de ahí la relación se hizo más íntima. Pronto la actriz tendría tiempo a solas con Sinatra, quien le dio clases de canto. La estrella mayor incluso despedía a su ayuda de cámara para garantizar su privacidad, bromeando desagradablemente con él y diciéndole «no quiero que testifiques».
Los secretos de la pobre Natalie Wood eran profundos y estremecedores. Claramente, su vida de estrella infantil a actriz aclamada es una verdadera advertencia llena de misterio y escándalo, hasta tal punto que continúa cautivando la imaginación de los fanáticos de todo el mundo. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.